¿Sabías que el agua no siempre hierve a 100 grados Celsius, como comúnmente pensamos? Aunque ese valor es correcto a nivel del mar, la realidad cambia cuando nos encontramos a mayor altura. En regiones montañosas, el agua puede empezar a hervir más rápido, pero a una temperatura mucho más baja. En este vídeo te mostraré de forma sencilla cómo la altitud influye directamente en el punto de ebullición del agua. Todo este fenómeno está relacionado con la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión es mayor, por lo que el agua necesita alcanzar 100 grados para hervir. Sin embargo, conforme ascendemos, la presión del aire disminuye y el agua requiere menos energía para transformarse en vapor. Por ejemplo, en la cima del monte Everest, el agua puede hervir aproximadamente a 70 grados Celsius. Esto sucede porque el agua hierve cuando la presión de su vapor logra igualar la presión del aire que la rodea. La presión atmosférica cambia según la altitud del lugar donde nos encontremos. Cuando ascendemos por una montaña, la cantidad de aire que tenemos encima disminuye y, como resultado, la presión también se reduce. Debido a esta menor presión, el agua no necesita alcanzar temperaturas tan altas para comenzar a hervir. El agua hierve a 100 grados Celsius únicamente cuando existe una presión atmosférica normal, como sucede a nivel del mar. Sin embargo, en zonas elevadas, el punto de ebullición baja considerablemente. Por ejemplo, en algunas ciudades situadas a gran altura, el agua puede hervir cerca de los 94 grados Celsius. En condiciones extremas, como en la cima del Everest, el agua puede hervir a solo 70 grados Celsius, demostrando claramente cómo la altitud influye en este fenómeno. Este fenómeno también tiene un impacto directo en la cocina cuando se preparan alimentos en zonas de gran altitud. Aunque el agua llega a hervir en menos tiempo, lo hace a una temperatura más baja que a nivel del mar. Como consecuencia, los alimentos necesitan más tiempo para cocinarse correctamente. La razón principal, el agua no alcanza el calor suficiente para transmitir la energía necesaria durante el proceso de cocción. Por este motivo, al cocinar en lugares elevados, es fundamental realizar algunos ajustes en las recetas tradicionales. Por ejemplo, la pasta debe permanecer más tiempo en la olla para ablandarse de forma adecuada, y los huevos también tardan más en cocinarse por completo. Afortunadamente, existen soluciones prácticas que permiten superar este problema, como el uso de ollas a presión. Estas ollas conservan el calor en su interior, aumentan la presión y hacen posible que el agua hierva a temperaturas más altas, logrando así una cocción más rápida, eficiente y segura incluso cuando se cocina a grandes alturas. Cocinar los alimentos de forma eficiente y segura en mucho menos tiempo porque, al aumentar la presión interna, el agua puede hervir a una temperatura más alta de lo normal. En zonas montañosas, este tipo de olla se vuelve prácticamente indispensable para muchas personas y familias para lograr una cocción adecuada. Pero, ¿qué sucede si no tienes una olla a presión? En ese caso, los alimentos tardan mucho más en cocinarse o pueden quedar parcialmente crudos. Esto modifica por completo la forma en que se preparan los alimentos en lugares de gran altitud, ya que mientras más alto te encuentres, mayor será el tiempo necesario para cocinar. Este fenómeno no ocurre únicamente en las montañas, también se presenta en los aviones. Durante el vuelo, la presión es más baja, lo que provoca que el agua hierva a una temperatura menor. Por esa razón, las aerolíneas deben ajustar cuidadosamente sus métodos y tiempos de cocción. Ahora sabes que el agua hierve con mayor rapidez cuando la presión disminuye en diversos contextos cotidianos y extremos naturales inesperados, pero surge la pregunta de cómo varía la presión en las ciudades y en el océano según principios físicos bien conocidos y ampliamente estudiados científicamente. En el océano, el agua alcanza el punto de ebullición a una temperatura más baja, y este efecto también influye directamente en la purificación del agua en zonas de gran altitud. Por eso, si planeas viajar a lugares elevados durante viajes largos o exigentes de aventura extremas, resulta muy recomendable llevar una olla a presión, ya que es útil tanto para cocinar como para esterilizar agua con mayor seguridad sanitaria personal confiable siempre posible. En condiciones de altura, esterilizar el agua toma más tiempo, pero con una olla a presión el proceso se acelera de forma eficiente. Además, comprender cómo la altitud afecta la presión permite ajustar mejor las recetas y mejorar la experiencia de cocina práctica diaria en cualquier lugar remoto en cualquier parte del mundo. En resumen, el agua hierve a diferentes temperaturas según la presión, y a mayor altitud, el agua hierve más rápido, pero a una temperatura más baja.
Este fenómeno tiene un gran impacto en la cocina y en la vida diaria, especialmente si estás en la montaña. Recuerda siempre llevar una olla a presión si vas a cocinar en la montaña, ya que te ayudará a acelerar el proceso. La ciencia detrás del punto de ebullición es fascinante, porque la presión atmosférica afecta más de lo que imaginas, alterando la forma en que las moléculas de agua se mueven. Así que cuando viajes, piensa en la altitud y en el agua. La próxima vez que cocines en la montaña, usa una olla a presión para hacer tu experiencia más eficiente. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más ciencia. Suscríbete y comparte este vídeo si te sorprendió. ¿Sabías que la atmósfera de Venus afecta la ebullición del agua? Hoy exploraremos cómo la presión atmosférica en otros planetas cambia el punto de ebullición. En Venus, debido a su densa atmósfera, la temperatura de ebullición sería aún más baja que en la Tierra. En Marte, también veríamos diferencias interesantes debido a su atmósfera mucho más delgada. ¿Cómo cambia la ciencia en diferentes mundos? Lo veremos pronto. La ciencia de la ebullición está en todas partes, incluso en el espacio. Imagínate a un astronauta cocinando en el espacio, enfrentándose a estas mismas leyes científicas. Mantente sintonizado para más experimentos en el espacio, donde exploraremos cómo funciona todo en condiciones extremas. Y no olvides suscribirte para más contenido científico que te sorprenderá. Te sorprenderá cómo la ciencia impacta nuestro día a día, en la cocina y más. Nos vemos pronto para explorar más. La ciencia está en todo lo que haces, incluso cuando cocinas en la cocina de tu hogar. La próxima vez que cocines, piensa en la altitud y cómo afecta tus resultados, ya que la presión atmosférica cambia el punto de ebullición del agua. Recuerda que la presión atmosférica es la clave detrás de muchas transformaciones. Y una olla a presión puede ser tu mejor amiga para lograr una cocción perfecta en cualquier lugar, incluso en las condiciones más extremas. La ciencia siempre está más cerca de lo que crees, y puedes verla reflejada en cada acción cotidiana. No olvides que el mundo está lleno de pequeños detalles científicos que influyen en nuestra vida diaria y en todos los aspectos de nuestras actividades. Cada vez que cocines, recuerda la presión y cómo puede cambiarlo todo en tu experiencia culinaria. Y si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para más contenido como este. Gracias por mirar, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más ciencia fascinante.